Hola a todos, bienvenidos. Antes que nada queremos pedirles una disculpa por los atrasos que hemos tenido en las complicaciones técnicas. En verdad ha estado fuera de nuestro alcance, pero estamos listos. Espero que usted también esté listo, que tenga su libreta, que tenga sus apuntes, sus notas a mano, para que juntos podamos seguir aprendiendo. ¿Okay? Bueno, la lección del día de hoy se llama Llamados a ser siervos. ¿Okay? El énfasis principal que hemos estado llevando a lo largo de estas lecciones es poder entender, poder darnos cuenta que el principal llamado que tenemos siempre va a estar relacionado con el ser primero antes de hacer. Muchos de los conflictos con los cuales nos encontramos en nuestro camino como cristianos es el enfrentarnos a cómo hacer las cosas, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, cosas que hacemos, pero perdemos de vista lo que nosotros somos en Dios, ¿sí? Una vez que entendemos quiénes somos, lo que hacemos va a ser verdaderamente trascendente. Es importante entender esta cuestión, esta situación. Si nosotros ponemos nuestra mirada primeramente en lo que somos en Dios, el hacer las cosas va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más importante, trascendente, como dijimos. No solamente haremos cosas que son de un momento, no solamente haremos cosas que duran cierto tiempo, sino lo que hacemos está afectando, está impactando a la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Quiero que veamos, por favor, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Espero que lo tenga. Y dice ahí que nosotros fuimos creados en Cristo para buenas obras, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que hay ciertas cosas, hay ciertas situaciones que fueron preparadas, que fueron diseñadas por Dios para que nosotros las hagamos. Y entonces poder hacer estas cosas depende completamente de cómo nosotros estamos relacionados con Dios, de su gracia, de su poder, que no podremos hacerlas a menos que estemos completamente conectados, entendiendo cuál es nuestra posición en Él, ¿sí? Entonces, estas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros caminemos en ellas, para que nosotros andemos en ellas, ¿sí? Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, versículo 36, nos da un ejemplo de cómo Él estaba cumpliendo no sus propias obras, sino las obras de Dios. Dice San Juan, capítulo 5, versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre, que el Padre me dio para cumplirse, las mismas obras que yo hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado, ¿sí? Jesús está diciendo, yo no estoy haciendo mis propias obras, yo no vine a hacer lo que a mí se me da la gana, Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, Jesús es un ejemplo de alguien que hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado, una persona que no vive para servir es una persona que no sirve para vivir. Entender este principio nos va a ayudar a comprender este llamado. Hemos sido llamados a ser siervos, ¿ok? Para un siervo no existe otra cosa más importante, no existe otra cosa que tenga mayor importancia que el conocer a su Señor, que el conocer a su amo, conocer lo que a su Señor le gusta, cómo le gusta que se acomoden las cosas, cómo le gusta su ropa para vestir, qué es con lo que el Señor se siente más cómodo. Y esa es la obligación del siervo, conocer a la perfección a su Señor, ¿sí? Y eso se puede aprender únicamente cuando tenemos suficiente tiempo conociendo a nuestro Señor. Cuando empezamos a trabajar con una persona,
tenemos nuestro propio estilo, sabemos cómo nos gustan a nosotros las cosas, ¿sí? Pero una vez que empezamos a tener relación con el jefe, con el patrón, con los alumnos en determinado grupo, entendemos que son diferentes las necesidades de las personas a las cuales estamos sirviendo que nuestras necesidades. Y fuimos contratados no para satisfacer nuestras necesidades, sino para satisfacer las necesidades de la persona que nos contrató, de la persona para la cual estamos trabajando, la persona a la cual estamos nosotros sirviendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en Mateo, capítulo 20, es una historia que hemos leído muchas veces, que conocemos, y vamos a leer algunos versículos. Del versículo 20 en adelante. Mateo capítulo 20, versículos del 20 en adelante. ¿Está listo? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Postrándose ante él, vinieron delante de Jesús y pidiéndole algo. Él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pides? ¿Podéis beber del vaso del que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso podéis beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Este es un ejemplo impresionante de lo que verdaderamente significa el ser un líder. ¿Sí? Viene la mamá de estos varones, de estos jóvenes, y le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Yo creo que mis hijos son capaces de estar al lado tuyo, uno a la derecha y otro a la izquierda, uno de ser tu mano derecha y el otro de ser tu mano izquierda, de apoyarte en todo lo que necesites. Son capaces. Y Jesús le dice, ¿no sabes lo que estás pidiendo, mujer? Para poder ser grande dentro del reino de Dios, una de las cosas principales es el servicio. El liderazgo es una cuestión no de posición, no de en qué tan arriba estás. Dice, los gobernantes se enseñorean de las personas, de las ciudades. Pero eso no es el liderazgo en el reino. El liderazgo en el reino tiene que ver con la función que se desempeña. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás sirviendo? El único camino para ser grande en el reino de Dios es servir a los demás. Y Jesús lo tenía muy claro, a tal grado que entregó su vida por nosotros. A tal grado que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Todos anhelamos servir a Dios. Estaba yo pensando en estas compañías que usan un sistema de piramidal, ¿sí? En el cual te ponen a ti como líder, como jefe de un equipo, como jefe de un grupo, que vas a llamar a otros a que te sigan, a que inviertan contigo, a que hagan la función que tú estás haciendo, pero también tú vas a obtener entonces ganancia
de las personas que están debajo de ti. Es decir, ellos van a trabajar para ti. Y a su vez, ellos van a buscar a otras personas para que trabajen y tenerlas debajo de sí. Y entonces tú vas subiendo y estás en una posición arriba y se crea un escalón debajo de ti. Y entonces estas otras personas vuelven a subir y te van elevando y te van subiendo. Y es muy emocionante porque cuando seas estrella, cuando seas oro, cuando seas platino, tú vas a ganar. Y nos emociona, hacemos cuentas, no, pues sí, de 2 en 2, y fulanito, fulanita. Pero lo que nosotros queremos es estar en la cumbre, estar en la cima, estar ganando. Cuando Dios dice, el que quiera ser grande, tiene que servir, tiene que poner una base, tiene que ser la base. Jesucristo mismo es la base, el fundamento de la iglesia. Sobre Él está fundado. Sobre Él encontramos el servicio para nuestras vidas. Entonces, esa es la manera en que el Hijo del Hombre dice, no vino a ser servido, no vino a recibir de los demás. Él vino a servir, a entregar su vida en rescate por muchos. Si Jesús mismo vino a servir, ¿por qué nosotros no queremos servir? Porque nosotros peleamos un lugar de grandeza, cuando el mejor lugar es sirviendo a los demás. ¿Sí? Vamos a ver algunos privilegios que nosotros podemos entender, que podemos aprender del ser siervos. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Versículos 27 en adelante. Está el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, está el pueblo de Israel caminando por el desierto, está esperando indicaciones, ¿sí? Pero Dios no puede, dijimos en clases anteriores, la semana anterior, que Dios no puede tener relación con nadie que no es santo como Él. Es por eso que Dios exigía de Moisés y de los sacerdotes tantos ritos de purificación, tantos ritos de lavamiento, para que entonces pudieran acercarse delante de Él. ¿Sí? Moisés tenía que pasar por un proceso de purificación, de santificación para acercarse delante de Dios. Y entonces Moisés tenía el privilegio de poder platicar con Dios. Ese es uno de los privilegios que tenemos como siervos. Estar cerca de nuestro Señor, estar directamente, conocer de primera mano cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes. El versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en la mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado.
y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Para mí esto es impresionante. Imagínate la relación, la comunión que tenía Moisés con Jehová, que su propio rostro resplandecía, estaba impregnado de la presencia, de la gloria de Dios. Eso es algo que un siervo, un privilegio que un siervo tiene. Impregnarse, disfrutar de la presencia de su Señor, conocer de primera mano lo que Él quiere. A eso hemos sido llamados tú y yo, a ser siervos de Dios, a estar tan cerca de Él que conozcamos los deseos de su corazón, que conozcamos sus planes, sus proyectos, lo que Él quiere para nosotros. A que cuando la gente nos vea pueda decir, oye, eres diferente, eres una persona diferente. ¿Cómo puedes estar así? ¿Cómo puedes pensar con tanto optimismo en medio de problemas y de situaciones? Y tú y yo podemos decir, es que estamos sirviendo a un Dios que ha transformado nuestras vidas. De eso nosotros podemos vivir. Ese es uno de los privilegios que tenemos al servir a Dios, ¿sí? Otro de los privilegios que tenemos es que tenemos acceso a los recursos sobrenaturales de Dios. A través del tiempo he podido desempeñarme en diferentes cosas, en diferentes trabajos, desde vender comida, vender bazar, vender aguas, trabajar haciendo aseos en casas, en un banco. Ahora, al ser asistente de control escolar, es un manejo de muchos documentos, expedientes de los alumnos, no solo de los que están estudiando actualmente, sino de los que estudiaron en otras generaciones. Y el yo poder trabajar para estas personas en este lugar me ha dado la oportunidad de conocer, de saber que hay lugares especiales, específicos en el archivo, donde se encuentran los documentos, los expedientes de alumnos que estudiaron hace años, ¿sí? Y apenas llegó una muchacha que estudió hace 10 años en la escuela y necesitaba ciertos documentos y me dicen, ve, métete, y acá abajo hay un gabinete, y en la parte de arriba, en el segundo cajón, está la generación 2000 tanto, ¿sí? Entonces, trabajar, servir a una persona nos da el acceso a conocer los lugares especiales donde se guardan cosas específicas. Esto es emocionante cuando hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque si en mi vida, como hija de Dios, como creyente, como cristiana, aparte, sirviendo a Dios, yo puedo encontrar en la palabra los lugares específicos para encontrar las cosas que pueden suplir mi necesidad. Primera de Timoteo, búscalo ahí en tu Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6. Pensé que mi Biblia no tenía Primera de Timoteo, pero sí tiene, aquí está. Capítulo 6, versículo 12, le dice el apóstol, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le está diciendo, tú pelea la buena batalla de la fe. Pero para pelear esa buena batalla de la fe, tú tienes que ir a un depósito, al depósito de la vida eterna.
Y para saber dónde están esos depósitos, únicamente podemos hacerlo cuando servimos a Dios, cuando lo conocemos, cuando tenemos una comunión con Él. ¿Sí? Le dice el apóstol, echa mano de aquello que está guardado en lo secreto. Y sirviendo a Dios, conociendo su corazón, teniendo comunión con Él, tenemos acceso a esos depósitos sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Obviamente con todo derecho, vienen con todo privilegio, vienen también las obligaciones, vienen los deberes, ¿sí? Un siervo debe renunciar a sus derechos y privilegios. Un siervo no puede hacer su voluntad, no puede satisfacer sus necesidades. Un siervo renuncia a todos los derechos y privilegios que tiene voluntariamente. No puedes estar sirviendo a Dios. No puedes servir a Dios pensando primeramente en ti. Cuando nosotros aceptamos el llamado para ser siervos, debemos dejar a un lado nuestras necesidades, nuestros privilegios, sabiendo que Dios se encargará de ellos. Dios es un Dios justo. No creas que se va a quedar con lo que te corresponde. Dios es un Dios que paga y que paga bien, en su momento, en su tiempo. Pero muchas veces andamos corriendo, buscando atrás de las añadiduras y servimos a Dios por conveniencia. Cuando tú estás buscando un trabajo, obviamente tú buscas un lugar que te dé buen sueldo, buenas prestaciones, buen horario de trabajo. Pero cuando buscamos servir a Dios, lo único que debe importarnos es Él. No los derechos que vas a tener, de eso se encarga Él. De eso Él lo conoce. Otra de las cosas es que un siervo no se satisface a sí mismo. Existe para servir, para agradar al Padre. Vamos a leer Romanos, capítulo 14. Versículos 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Y sabes qué? Nuestra muerte tampoco nos pertenece. Nuestra muerte está en las manos de Dios también. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, de algo nos tenemos que morir? Tú no te vas a morir hasta que Dios lo decida, hasta que Dios cumpla en tu vida los propósitos que Él tiene. Porque le dijimos eso, Señor, mi vida te pertenece. Así que Él va a hacer en tu vida lo que Él tenga que hacer. Tu vida no es para satisfacerte a ti. Tu vida y mi vida es para satisfacer a Dios, para eso, para servirle. Otra de los deberes del siervo, el siervo atiende primero las necesidades de los demás. Qué difícil es poder entender este punto. Se dice fácil, pero en realidad es algo complicado. Servir a los demás y entender que al servir a los demás estoy sirviendo a Dios. Vamos por favor a el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú.
¿Acaso la gracia da gracias al siervo, porque hizo lo que le habían mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Al leer estos pasajes nos enfrentamos con una demanda de derechos humanos, ¿no? De derechos laborales. Y pensamos que es esclavitud y decimos, es que ¿cómo pueden tratar a una persona, a un ser humano de esta manera? Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios injusto. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y dice aquí, cuando un siervo va y trabaja y hace lo que tenía que hacer, no está haciendo nada espectacular. Para eso es un siervo, para atender las necesidades de los demás, a pesar de su cansancio, a pesar de sus necesidades personales. Él está para servir, primero, atender a las necesidades de los demás, entendiendo que Dios tiene el control de su vida, que Dios tiene el control de todas las situaciones. El siguiente punto, el siguiente deber de un siervo, dice, un siervo sirve de la mejor manera, no esperando una recompensa. Dios trae recompensa por lo que nosotros hacemos. Dios ha prometido suplir nuestra necesidad, tener cuidado de nosotros, estar con nosotros todos los días hasta el fin, en cualquier situación. Pero no, un siervo no va a servir a Dios esperando la recompensa, sino siendo consciente de que Dios en su momento dará la paga. Un siervo no busca la recompensa de los demás. No busca, que me reconozcan lo que hice, que los demás se den cuenta. Qué bueno soy trabajando, qué bueno soy sirviendo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has preguntado quién hizo el aseo en la iglesia para felicitarlo? ¿Te das cuenta cuando las sillas no están bien limpias? Pero cuando están limpias, cuando todo está ordenado, cuando todo está limpio, ¿has preguntado alguna vez para felicitar? ¿O alguien se ha acercado a ti para felicitarte cuando hiciste el aseo? Una de las cosas que yo más disfruto del servicio a Dios es hacer el aseo. Porque nadie me molesta, nadie me pregunta, nadie dice. Es un momento en el cual tenemos Dios y yo. Nadie me reconoce y no me importa que me reconozcan. Lo único que yo quiero hacer es servirle. Cuando le dije, Dios, quiero servirte, era en todos los aspectos. Y el hacer el aseo es algo de lo que más disfruto. Nadie pregunta, nadie sabe. No espera una recompensa. No esperes una recompensa. Dios en su momento dará lo que tiene que dar a tu vida. Al ser siervos, déjame decirte que no tenemos un horario establecido. Servimos a Dios 24/7. Todo el tiempo. A toda hora Dios puede hablarte y Dios puede decirte, necesito de ti algo. Te necesito aquí. Pueden ser las 2, 3 de la mañana y tú estás inquieto en tu cama y comienzas a orar y comienzas a tener una comunión con Dios. Puede ser cuando vas en camino a tu trabajo y algún hermano o alguien te manda un mensaje, un versículo y Dios comienza a hablarte. Eres un siervo. Dios está hablándote todo el tiempo, diciéndote no solo lo que Él espera de ti, sino lo que tú necesitas hacer para Él. Lo que Él tiene también para ti. No tienes tiempo para ti, todo tu tiempo es para Él, es por Él. No es solamente un domingo venir y estar en la reunión, no es solamente tomarte el tiempo para ver el video
que se atrasó, que no se atrasó. No solamente es el día que te dispones para venir a orar, es todo el tiempo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todo el tiempo, 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, 366 cuando es bisiesto. Aún en tu cumpleaños, aún cuando tienes flojera, aún cuando estás cansado, aún cuando no tienes dinero, aún cuando ganaste mucho, en cualquier situación, tú y yo somos siervos de Dios y Él es el que tiene el control. Vamos a terminar recordando algo. Ser siervos es un privilegio. Ser siervos requiere de una responsabilidad. Porque no se trata de que tú vas a estar encima, se trata que vas a estar debajo para sostener a otros, para levantar a otros, para servir a otros. Y en tu vida el más importante no eres tú, en tu vida el más importante es Él. Es por su gracia, es por su gloria. Y cuando haces un buen trabajo, cuando haces un buen servicio a Dios, la gente no voltea a verte a ti, la gente lo voltea a ver a Él y dice, Dios es grande porque Él ha usado a Él para servir. Es algo voluntario. Lamentablemente no puedo obligarte a servir. Es un llamado que tú tienes que entender en tu corazón. El llamado es para todos. Todos son llamados. Todos son llamados a servir. El problema es que no muchos están dispuestos a hacerlo. Si entiendes el llamado a servir a Dios, a servir a otros, a buscarle, a conocerle, a tener intimidad con Él, a estar dispuesto a no ver por tu propia vida, por tu familia, dejar que Él sea el que se encargue de eso, te invito a que aceptes ese llamado. Acepte ese llamado. Terminamos. Nos vemos la siguiente lección. Ahí te pongo mi número nuevamente, los correos a los que puedes enviar tareas, dudas, cualquier cosa. Estamos dispuestos para servirte. Para eso estamos. Y es un placer hacerlo. Muchas gracias por darnos ese privilegio de servirte a ti y de esa manera servimos a Dios. Que el Señor te bendiga.